Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los teósofos de habla hispana y también a todos los importados. Hoy tenemos el gran gusto de darle realmente muy buenas noches a nuestra querida Rosita Catalina Isaza Cantor Agnotti. Sí, qué bueno que la llamamos de Catita simplemente, que es un amor de persona, a una muchachita que yo vi recibir su diploma de la Sociedad Teosófica con 16 años y se involucró más y más y más y más, y hoy está en la India trabajando duro por la Sociedad Teosófica, y hoy tenemos el gran gusto de escucharla hablando sobre el Raja Yoga de San Juan de la Cruz. Estamos todos aquí con cuidado con los paños para contener las babas y prontos a escuchar nuestra querida Catita. Ay, con la palabra siempre tan dulce. Gracias, tan bella. Como siempre, para mí es un gran gusto y una alegría estar aquí porque somos familia, como decíamos hace 8 días en la entrevista de Carmencita. Y bueno, simplemente agradezco a todos por su presencia, le agradezco mucho a Isis. Bueno, les venía diciendo que muchas gracias, qué alegría estar acá. Y antes de que comencemos a hablar sobre el Raja Yoga de San Juan de la Cruz, y bueno, me gustaría que por unos segundos hagamos un momentico de silencio y nos conectemos a través del silencio aquí entre nosotros para disponernos para esta sesión sobre el Raja Yoga de San Juan de la Cruz. Entonces hagamos unos 20 segundos de silencio en comodidad. Muchas gracias. Y hoy quiero compartir algunos pensamientos sobre este tema, el Raja Yoga de San Juan de la Cruz. Es un tema que siempre me ha atraído mucho desde que estaba en la universidad. Yo estudié literatura en la universidad y bueno, solían hablarnos mucho de la mística española, etcétera, pero desde un punto de vista más académico. Y cuando encontré todas las cuestiones de la teosofía, las enseñanzas de la teosofía, me pareció interesante estudiarlo también desde un punto de vista más esotérico, más profundo. Y bueno, realmente el título de la charla fue inspirado en un libro de Swami Siddhesvaranda, que fue un monje indio que vivió los últimos 10 años de su vida en Francia y que se encantó con la mística de San Juan de la Cruz al ver la similitud que sus escritos tienen con la mística hindú, al punto de que dice lo siguiente: los cristianos no necesitan buscar en el hinduismo o en el budismo la verdad que no encuentran. Tampoco los budistas o hinduistas necesitan buscar en otras religiones. Todas ellas contienen la verdad y podríamos decir que en realidad y como en una grandiosa síntesis, el conjunto del pensamiento humano, tanto en filosofía como en religión, como en la ciencia, es un maravilloso arcoíris difractando la luz pura del único pensamiento, aquel al que se refería el divino Pimander de los egipcios. Entonces vemos acá la comunión de todas las filosofías, religiones, que más adelante exploraremos un poco más a fondo. Algunos de estos los pensamientos que voy a compartir yo están claramente inspirados por su libro, otros vienen de la lectura personal de los poemas de San Juan y, digamos, también de los, como les mencionaba, los estudios de teosofía y especialmente de los comentarios que él hace a sus poemas y especialmente la relación que tienen con la ciencia del yoga. Hacer este estudio comparativo evidencia una vez más, como les decía, la comunión de las grandes religiones, las filosofías, y esta comunión se evidencia en San Juan a través del sublime arte de la poesía, que es un arte que en mi opinión transmite
se transmite a través del poder creador del sonido, de la palabra, y que siento que la poesía, los místicos españoles y muchos místicos, Rumi, etcétera, recurren a la poesía porque creo que la poesía permite un lenguaje y un nivel de expresión que hace que sea posible expresar todas esas profundidades que subyacen a la mística. Entonces, digamos que ese es un valor muy importante de toda esta expresión poética de los místicos. Nos vamos a centrar por un lado en apartados y comentarios de 3 de sus obras, que es La Noche Oscura del Alma, La Subida al Monte Carmelo, que básicamente también es un compendio de los comentarios a La Noche Oscura del Alma, y es prosa. La Noche Oscura del Alma es un poema, pero La Subida al Monte Carmelo está escrita en prosa. Y básicamente todo el libro es el comentario de las 3 primeras estrofas de La Noche Oscura del Alma, y también voy a traer algunas citas de La Llama de Amor Viva. Estos comentarios que él hace, gran parte de su obra son los comentarios que él hace a sus poemas, con el objetivo de explicarle a su comunidad, a los carmelitas descalzos, el significado y todo lo que había detrás de esas palabras que él nos comparte con sus poemas. Se podría decir que estas explicaciones estaban, digamos, durante toda su vida fue un consejero espiritual, entonces estaban dirigidas a dar ese consejo y esa base espiritual a los miembros de su comunidad. Y en paralelo vamos a presentar algunas de las ideas que nos expresa Patanjali en sus Yoga Sutras, básicamente. Antes de entrar en materia, quiero pedirles que me ayuden a leer los 3 poemas mencionados. Creo que qué mejor manera de comenzar a hablar sobre San Juan de la Cruz que leer sus poemas, que en sí mismos son una fuente de inspiración infinita, pero no quiero hacerlo yo porque van a estar escuchando mi voz por los siguientes 45 minutos. Entonces me gustaría que algunos de ustedes me ayudaran, no sé quién se anima. No sé si, a ver, a quién veo por acá, es que no puedo verlos a todos. De pronto Emilce se anima a leer los versillos de El Monte de Perfección. Sí, Gracias, cómo no. En realidad me es una honra leer un poema de San Juan de la Cruz. Para venir a gustarlo, vamos a empezar por el título, perdón. Versillos del Monte de Perfección. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no gustás, has de ir por donde no gustás. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Gracias. Gracias a ti, qué bonita lectura. Bueno, habla por sí solo. Falta este pedazo. Cuando ya no lo quería, téngolo todo sin querer. Cuanto más tenerlo quise, con tanto menos me hallo. Cuanto más buscarlo quise, con tanto menos me hallo. Cuanto menos lo quería, téngolo todo sin querer.
Ya por aquí no hay camino, porque el justo no hay ley. Él para sí es la ley. Gracias, Dulce. Y bueno, quisiera también que leyéramos La Noche Oscura del Alma, que quizás es el más inspirador de los poemas. Sí, Inmaculada nos hace el honor. ¿Yo? Inmaculada, sí. Bueno, lo intento, venga. Conectada con la lectura anterior. Vale. Gracias. Noche oscura del alma. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y él ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Gracias, Inmaculada. Y bueno, el último que me gustaría que leyéramos, tal vez Emilio, para tener una voz masculina aquí también, si lo pudieras leer. Gracias. ¿Quieres abrir? Gracias. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte en vida la has trocado, oh lámpara de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Gracias. No sé si a ustedes les pasa, pero yo realmente me transporto a otra dimensión cuando leo los poemas de los místicos y de San Juan de la Cruz. Realmente esas palabras y la manera, el ritmo, cada cosa es como que nos da una conexión muy bonita con lo superior. La mística de San Juan está inscrita dentro del abrigo de la religión católica y no dista mucho dentro de la visión que nos ofrece el Raya Yoga. Claramente hay puntos comunes, no quiero decir que sean exactamente idénticas, pero se pueden encontrar las similitudes. Son vías de unión, ambas son vías de unión con lo divino, ambas son vías para hollar el sendero. Y recordemos que parte de esta unión está también por el significado que cada una de las palabras tiene. La palabra yoga viene del sánscrito yu, que significa atar, unir, y su práctica apunta a unir el espíritu individual del hombre con el gran espíritu de Dios. La palabra religión viene del latín religio, que está formada con el prefijo re, que indica intensidad. El verbo ligare, que también significa como yug, atar, amarrar, ligar, unir. Y el sufijo ion, que es la acción o efecto. Entonces, es la acción o efecto de unir con intensidad.
digamos que esa intensidad se siente en los poemas de San Juan de la Cruz. Es una pasión elevada, o sea, la palabra que usamos es es una pasión total por esa unión de la amada con el amado, que es lo que trae la poesía de San Juan de la Cruz. Para efectos de esta comparación, entonces voy a parar de compartir un momento y ahorita sigo compartiendo. Para efectos de esta comparación, vamos a tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que, como ya les mencionaba, hablamos de similitudes y puntos comunes entre San Juan y el Raya Yoga, que por eso digamos que son idénticos. Pues igual parten de dos aproximaciones, culturas diferentes, momentos diferentes. Y la segunda es que estamos hablando de una visión del cristianismo desde la mística, que viene a ser la expresión esotérica y más profunda de la religión. Recordemos que la verdadera espiritualidad no está circunscrita en ningún tipo de religión, credo o escuela filosófica, y que en realidad en los espíritus religiosos, lo mismo que en aquellos cuya actitud es extrarreligiosa en el sentido de, digamos, de la doctrina religiosa, pero no en el sentido esotérico y puro de la palabra, existe un anhelo profundo por emprender una búsqueda que va más allá de los sentidos y el intelecto, porque se intuye la existencia de algo más y se alberga un deseo de unión con lo divino. Y para dichos espíritus, ese es el medio, esa unión, ese yoga, esa religaria, es el medio de acercarse a la realidad. San Juan de la Cruz es uno de los más altos representantes de la literatura mística española, que es una literatura producida por religiosos que iba más a fondo en la doctrina y cuyos espíritus intuían que la palabra y las enseñanzas de la Madre Iglesia y de la Biblia iban muchísimo más allá de un significado literal, y que la comunión con lo divino parte de volcarse hacia el interior y es un recorrido personal e íntimo. Es universal, pero al mismo tiempo es personal e íntimo. En el cristianismo, la palabra mística se utiliza en relación con lo que se refiere a una forma especial del conocimiento de Dios que ha estado presente desde los inicios de la tradición católica, y este conocimiento supone una experiencia mística. Y esta experiencia mística la vive una persona que vive una profunda intimidad con Dios más allá de sí misma. Se olvida de sí para poder entrar en esa experiencia de fusión, esa experiencia mística. Santo Tomás de Aquino la entendía como el conocimiento experimental de Dios. Se trata de experiencias que se suceden a un nivel interior, subjetivo, pero que no se quedan ahí como una mera experiencia personal. Porque es un fenómeno universal, la mística es un fenómeno universal. Esa experiencia mística la podemos vivir todos. Y es, digamos, el fin de nuestra existencia, poder llegar a esa unión con lo divino, a esa unión amorosa con el Señor que trasciende la realidad cotidiana o ordinaria en la que normalmente nos movemos, y que cuando sucede impregna todo de un sentido completamente nuevo, completamente englobante. Esta toma de conciencia de la relación con la realidad trascendente brinda una plenitud que es inefable, que se asemeja a la experiencia del amor universal, que el amor es la fuerza fundamental de todo este proceso. Del mismo modo, la ciencia de la práctica de yoga en su sentido más profundo y abarcante trae consigo una transformación del ser, y es una senda que conduce también a la unión con lo divino. El Raya Yoga literalmente significa el yoga regio. Raya es regio, o el yoga de los reyes. Y fue descrito por Patanjali en sus sutras, que es el libro más antiguo de que se tiene conocimiento sobre yoga, y que además en el contexto de las doctrinas hinduistas es conocido simplemente como yoga, el yoga clásico, que ha sido reconocido por los brahmins como uno de los sistemas ortodoxos de filosofía, que son los darshanas. Hay 6, la Vedanta de Vyasa, el yoga de Patanjali, Sankhya de Kapila, la Purva Mimasa de Jainini, Nyaya de Gautama y lo que esta nunca lo había oído nombrar, Vaisheshika de Kanad. Son como los 6 darshanas, los 6 sistemas ortodoxos. El Raya Yoga es uno de esos. Y es un camino de la meditación. ¿Y por qué es el camino real? Porque el rey mantiene el control sobre su reino. Nosotros podemos mantener el control sobre nuestro propio reino, que es el vasto reino de la mente.
De hecho, la premisa básica del Raya Yoga es que nuestra percepción del ser divino está oscurecida por las perturbaciones de la mente. Y si la mente se puede aquietar, si la mente se puede purificar, entonces el ser supremo va a resplandecer de forma instantánea. El Bhagavad Gita dice, cuando mediante la práctica del yoga la mente cesa sus movimientos inquietos y se vuelve quieta, el aspirante realiza el Atma. Entonces el Raya Yoga se dirige al control de la mente, pero para eso, antes de centrarse en el control de la mente, debe haber una separación del espíritu del mundo profano, y eso se logra mediante varias prácticas yogi, cuyo objetivo es llevar a la conciencia de la periferia al centro, del mundo material a los sentidos interiores. Y por eso el yoga se ve también como un proceso de alcanzar la perfección, que es la meta final de la evolución. Para esto, para ayudar al espíritu a separarse del mundo profano, el Raya Yoga incluye los varios métodos de yoga. Y por digamos, este proceso de transformación científica de nuestro ser, de nuestro carácter hacia la perfección, se lo ha definido como el más científico de los yogas, porque desarrolla la voluntad a través de concentración y meditación, haciendo que nuestro sistema nervioso se alinee en armonía con las vibraciones superiores. El elemento, pues digamos que el elemento fundamental o que se nombra dentro de la psicología de la yoga es la mente. Chitta es la mente, considerada como un sentido y no como un medio de conocimiento. Es la mente, digamos que el objetivo es cesar las modificaciones de Chitta, de la mente. Los vritis es la palabra sánscrita que le dan a estas modificaciones de la mente. ¿Y por qué es que se dan estas modificaciones de la mente? En realidad no hay ninguna, en el verdadero yo, en el ser espiritual, no hay modificaciones. Pero debido a los reflejos de Purusha, que es el yo espiritual, en las modificaciones de Chitta, que es la mente, se encuentra en él una apariencia de cambio. Digamos que la analogía que podría explicarnos esto es, nosotros vemos la luna reflejada en el agua. Ni la luna ni el agua, o ni la luna no se está moviendo, ni el agua está brillando. Pero cuando vemos la luna reflejada en el agua, parece que se moviera por el movimiento del agua. Pero en realidad la luna no se mueve. Esa sería como una analogía que nos puede ayudar a entender que en realidad en el ser no existen esas variaciones. Pero digamos que dentro de todo estos velos de las apariencias, digamos, nuestros sentidos externos hacen que parezca que sí. Y esta es, digamos que, la manera en que de alguna manera aprendemos la realidad que nos rodea. No obstante, cuando se alcanza el verdadero conocimiento de un objeto, cuando el sujeto y el objeto se unen, ahí deja de existir la modificación de la mente. Y para eso, digamos que está la práctica del yoga. De esta manera, Patanjali define el yoga como la sensación de la modificación de la mente, que finalmente se unifica con el objeto. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Bueno. En el yoga se mencionan 8 ramificaciones y que nos dan la guía para emprender esa tarea. Los mencionan en el capítulo 2, en el Sutra 29, y son los siguientes. Yama, que es la autodisciplina, la abstinencia, que tienen más relación con el mundo exterior, la no violencia, el no desenfreno, la veracidad, el desapego, la honradez, no robar. Los niyamas, que son las observancias que tienen más relación con nosotros mismos, pureza, contentamiento, austeridad, autoestudio, autoentrega. Las asanas, que son las posturas corporales, cuyo propósito es, entonces si vemos en yama y el niyama, hablábamos de que hay que hacer que el ser se purifique de todas las cuestiones externas. Este debería ser como el valor del yama niyama. Y aquí comenzamos también ya a partir de la asana, son posturas corporales que ayudan a retener la concentración de la mente y a controlar tanto el cuerpo como la mente. Entonces, ese es el propósito de las posturas.
no solamente se trata de una gimnasia corporal, pero tienen un propósito más allá, que es hacer que la mente, ejercer un control sobre la mente, se puede decir. Luego viene el pranayama, que es el control de la respiración, que también ayuda a Chitta a permanecer concentrado y enfocado. Sí, me pasó lo de la diapositiva ya, gracias. Bueno, ahí están lo que estaba explicando. Gracias, Ricardo. La siguiente es pratyahara, que es la abstracción de los sentidos. Ahí ya vamos viendo más en profundidad ya el control de los órganos de los sentidos para no apegarse a los objetos mundanos. Luego viene dharana, que es la capacidad de dirigir la mente hacia un objeto específico, que se traduce como concentración. Luego viene dhyana, que va un paso más allá, que es la meditación, que ayuda a realizar la verdadera naturaleza de Chitta. Y finalmente, el samadhi, que es el estado de unidad o superconsciencia, que es la etapa épica del yoga en la que el aspirante niega la diferencia entre sujeto y objeto y se convierten en uno idéntico, y ahí es donde cesa la modificación de Chitta. Las dos primeras etapas, que son yama y niyama, son básicamente la preparación preliminar o los requerimientos, y tienen que ver más con la moralidad y la ética. Las tres siguientes tienen que ver con la disciplina del cuerpo y de los sentidos. Y estas las cinco primeras, de yama, niyama, asana, pranayama y pratyahara, esas cinco cubren, son etapas que están relacionadas con la preparación externa en general. Las tres últimas etapas, que son dharana, dhyana y samadhi, son internas y cubren los aspectos del control de la mente, y veremos que son en esos tres últimos en los que se centra San Juan de la Cruz en sus obras. Ya vamos a ver cómo las denomina y vamos a ver un paralelo más adelante. Se dice, muchos estudiosos dicen que San Juan puede ser considerado como el Patanjali de Occidente, es simplemente una comparación, pero pues vemos que, vamos a ver que ciertos aspectos del Raja Yoga están en su obra efectivamente. Según la teología mística, antes de entrar en la comparación, hay 3 vías para la senda espiritual, o 3 grados o 3 vías para la senda espiritual. Está la vía purgativa, que describe el trabajo que debe cumplir el alma sobre ella misma. Está la vía contemplativa, que encierra un periodo de meditación. Y está la vía unitiva, que es la de la unión con lo divino. Y aquí, tanto para la teología cristiana como para el método hindú, es Dios mismo quien entra en unión con el alma. Hay unas pequeñas diferencias para, digamos, dentro de la teología hindú debe haber un esfuerzo para eso. En la mística cristiana se habla de que el alma se abandona y el hombre no, eso sucede por la gracia de Dios, lo que se llama la gracia de Dios. Son pequeñas diferencias, pero en esencia lo que ocurre es lo mismo, la unificación con el Ser Supremo y la acción de ese Ser Supremo en el ser divino de cada uno y alcanzar ese estado de samadhi. La noche oscura se comenzaría a vivir desde la vía contemplativa, es decir, San Juan en sus poemas no tendría, cuando habla de la noche oscura del alma, no está en la vía purgativa, comienza más en la vía contemplativa, que se comienza a vivir ahí para llegar a la vía unitiva, que es la vía de unión con lo divino, es el momento en que los dos se fusionan. Y San Juan dice en sus comentarios: solo el Señor obra y su acción es la completa posesión del alma. Y el alma más parece Dios que el alma, y aún es Dios por participación. Bueno, entonces veamos la manera en la que el místico nos introduce a sus comentarios de la subida al Monte Carmelo. Esto es cuando abrimos el libro, esto es lo primero que encontramos. Y él nos dice: trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la divina unión.
De todo, con el favor divino, procuraremos decir algo, para que cada alma que esto leyere, en alguna manera eche de ver el camino que lleva y el que le conviene llevar, si pretende llegar a la cumbre de este monte. Da avisos y doctrina, así a los principiantes como a los aprovechados, es decir, para todos. Muy provechosa para que sepan desembarazarse de todo lo temporal y no embarazarse con lo espiritual, y quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina unión. Como decía el poema que leyó Nilce, no recuerdo exactamente las palabras, pero más o menos esta es la esencia. En ella se contiene el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto estado de la perfección que llamamos unión del alma con Dios. Y esta divina unión del alma con Dios no es otra cosa que el samadhi. Y para ello debemos desembarazarnos de todo lo temporal y quedar en la suma desnudez. Es decir, como lo diría en otras palabras San Juan de la Cruz, renunciar a todo lo que no es Dios. Y añade, para que el alma llegue al estado de perfección, para que el alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma. Aquí él se centra en el alma. Y aquí las llamamos noches. Las noches son para el alma. Porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de noche, a oscuras. Las almas, comenzando el camino de la virtud, queriéndolas nuestro Señor poner en esta noche oscura, para que por ella pasen a divina unión. Claro está que para venir a unirse en esta vida con ello, por gracia y por amor perfectamente, ha de estar a oscuras de todo cuanto queda entrar por el ojo y de todo lo que se puede recibir con el oído, los sentidos, sesión de las modificaciones de la mente que nos producen los sentidos, y se puede imaginar con la fantasía y comprender con el corazón, que aquí significa el alma. La noche oscura es entonces la purgación del alma, porque aún no se ha unido con Dios, está a oscuras porque aún no se ha unido con la luz de Dios. Y él dice también que esta doctrina de la noche oscura no es práctica que esté reservada a todos, sino a aquellos que han escuchado la llamada del Señor. Si bien está abierta a todos, no todos van a emprenderla, solo aquellos que han escuchado la llamada del Señor. Esto me recuerda, por un lado, La voz del silencio, dedicado a los pocos, y también ese libro de Annie Besant, Hacia el templo, ¿no? Que hay un momento en la senda, se va moviendo se va subiendo esa montaña en circular, pero hay un momento en que el ser humano levanta la vista y vislumbra ya una luz en el topo, en la cima de la montaña, y a partir de ese momento se da cuenta que hay algo digno de ser alcanzado, y en vez de seguir rondando los caminos, va directamente, toma el camino directo, toma el atajo, como diríamos. Entonces son aquellos que han escuchado la llamada del Señor. Y dice el canto, ya en la noche oscura, como ya lo habíamos leído, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. Ya se ha abstraído de todas esas, digamos, cuestiones temporales. En esta primera canción canta el alma dichosa la suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene la razón. Esa es la explicación que da en su comentario a este, o pues parte de la explicación, es mucho más extensa, pero pues esta es como la parte que considero más relevante para este momento. Entonces continúa, llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas, porque así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz y por consiguiente de todos los objetos que se pueden ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras y sin nada. Así también se puede decir la mortificación del apetito noche para el alma, privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es quedarse como oscuras y sin nada. Porque
todavía no ha logrado, esa es la noche, todavía no ha logrado la fusión con esa luz. Noche oscura del alma. En los versos del Monte de Perfección, San Juan nos dice, como leí ahorita Emilce, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Completo abandono, completa rendición, completa entrega. San Juan de la Cruz solía usar un dibujo que complementaba la explicación de la jornada del alma. Solía hacer esos dibujos a mano, la que está a la izquierda es el dibujo original, y él hacía de esos dibujos y los repartía entre los miembros de su comunidad, los carmelitas descalzos. Luego se hizo una versión mucho más diseñada y digamos que es la que está a la derecha con colores, etcétera. Y esta digamos que en este diagrama se contiene toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Muestra el camino del alma en su jornada, en su avance espiritual, y muestra el fin, que es la unión con lo divino, a través de la renuncia de todo lo que no es Dios, la renuncia de todos los bienes del cielo y de la tierra para quedarnos finalmente únicamente con el bien de Dios. Entonces, como vemos, el dibujo muestra 3 caminos. El de la izquierda es el espíritu imperfecto. Sí, es el espíritu imperfecto. Sí, es el espíritu imperfecto, que es el que sigue los bienes del cielo. Es imperfecto porque todavía siguen los bienes del cielo. Esto es como, ahí los menciona él como, espérense a ver qué se alcanza a leer. Se alcanza a leer. Pero el de la derecha es el espíritu errado porque sigue los bienes de la tierra. Ninguno de estos 2 caminos conduce a la cima del monte. El del centro es la senda del Monte Carmelo. Y esa es la que representa el espíritu de perfección. Y si vemos ahí, hay una palabra repetida. Si se quiere saber qué es lo que hay que hacer, la palabra que él nos dice es nada, 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 y la repite cuantas veces sea necesaria la palabra nada. ¿Por qué? Cada vez que tengamos que renunciar a algo para alcanzar la unión con Dios, nada, no hay nada que en esta tierra, ni en el cielo, ni en la tierra. Por eso es que el camino del cielo, de los bienes del cielo, es el imperfecto, y el de los bienes de la tierra también es imperfecto, porque en ellos todavía hay algo, hay algún tipo de gratificación, recompensa, lo que sea, pero nada de eso nos va a llevar a la unión con lo divino. Por eso no dice nada. O sea, ni es el uno, ni es el otro, y el del centro es nada. Esa es la única respuesta posible. Y es el único camino que le alcanza. El de los bienes del cielo alcanza a seguir un poco, pero se pierde fuera, digamos que asciende, pero no alcanza a llegar a encima. Y el de los bienes de la tierra se sale completamente y lo lleva a uno a otro camino totalmente diferente, porque no hay que entretenerse en nada, sino solamente en Dios. Este camino, digamos que pensándolo como en el paralelo con el yoga, luego de la abstracción de los sentidos, que es Pratyahara, vienen Dharana, que es la concentración, Dhyana, meditación, y Samadhi, que es el estado de unidad o superconciencia. Si nos quedamos solo en Dharana o en Dhyana, tampoco vamos a lograr ese estado, pero son pasos que nos llevan a conseguir ese Samadhi, que es la final unión con lo divino. En su obra, San Juan de la Cruz utiliza constantemente 3 términos, mentiras, 4, que son concentración, meditación, contemplación y contemplación infusa. La palabra infusa significa gracia, don o conocimiento que es infundido por Dios o por un poder que está más allá de los seres humanos. Entonces, aquí está. Digamos que viéndolo, tratando de hacer un paralelo con el yoga, esa contemplación infusa, según San Juan, es el periodo en el que el discípulo abandona de una vez y para siempre toda la iniciativa de su desarrollo espiritual
lo que vendría a ser la verdadera realización. Y es el término final en que el alma descubre por sí misma cuando llega, qué pena, al final de su viaje espiritual y se lleva a cabo por Dios en el alma humana. Es literalmente la entrega a nuestra naturaleza superior. Ya volvemos al gráfico. Quisiera que lo leyéramos con palabras de San Juan de la Cruz. Y él dice: quedé y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Hay entrega total, cesó todo, quedé y olvidéme, cesó todo y dejéme. Entonces, dice que aquí, vamos a este. Entonces, si quisiéramos hacer un paralelo con la concepción del Raya Yoga, podríamos verlo de la siguiente manera. Dharana es la concentración que San Juan de la Cruz menciona. Dhyana vendría a ser la meditación. Y luego el Samadhi vendría a ser contemplación y contemplación infusa. Pero digamos que podríamos verlo como la contemplación todavía no hay total unión, como nos lo muestra San Juan, todavía el alma no se ha abandonado completamente, pero ya casi, por decirlo de alguna manera. En el yoga hay muchos tipos de samadhi. Si uno va a buscar la palabra samadhi, mencionan muchísimos tipos de samadhi, pero digamos que se podría establecer un paralelo con el savilla o samadhi atribuido, en el que todavía el aspirante ya toma conciencia de su concentración y se libera de la ley del karma, pero aún existe una dualidad, aún existe la conciencia del yo. Aún existe la conciencia del yo inferior y del yo superior, todavía existe. No ha habido la unión completa y el olvido de sí mismo, digámoslo así. Y el otro sería la contemplación infusa de San Juan de la Cruz, vendría siendo equivalente al Nirvana Samadhi, que también ha sido llamado Samadhi sin semilla, que es la forma más elevada de Samadhi, porque en esta etapa ya no hay distinción entre el sujeto y el objeto, es la completa unión, es la completa fusión. Es la contemplación infusa que se menciona en los Yoga Sutras de Patanjali como el objetivo último del Raja Yoga. Entonces, San Juan diría: como quiera que esta transformación y unión es cosa que no puede caer en sentido y habilidad humana, ha de vaciarse de todo lo que pueda caer en ella perfecta y voluntariamente. Enseñó también San Pablo: hágase ignorante para ser sabio, de manera que para venir el alma a unirse con la sabiduría de Dios, antes ha de irnos sabiendo que por saber. Este grado se describe en el Bhagavad Gita como: abandona todos los deberes y refúgiate solo en mí. Así lo dice Krishna a Arjuna. Y San Juan en su noche oscura dice: en mi pecho florido que entrego para él solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba. Con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Los Sutras 2 y 3 de Patanjali nos dicen: el yoga es la detención de la actividad automática de la mente. Y entonces se revela nuestro centro establecido en él mismo. Entre esos dos puntos no hay sucesión en el tiempo. El acontecimiento tiene lugar en la eternidad del instante. San Juan nos dice que el sol resplandeciente en ese momento se eleva en el horizonte cuando la tercera parte de la noche se ha terminado y finalmente se logra la luz de la unión con lo divino. Y ahí está el abandono del discípulo. Y en el Bhagavad Gita le dice Krishna a Arjuna: te he concedido el favor, Arjuna, de ver esa forma suprema revelada por mi yoga. Ni el sacrificio, ni los Vedas, ni las limosnas, ni las obras, ni las grandes austeridades, ni el estudio intenso pueden obtener la visión de esta forma. Solo la rendición total. Si se sigue la teología mística, la contemplación no aparece sino después del abandono de la meditación, cuando las tinieblas del entendimiento, de la memoria y de la voluntad ya no están en el espíritu. Cuando el discípulo ha renunciado a las austeridades y una larga serie de humillaciones le han hecho conquistar la humildad del alma,
esa de la ignorancia que es la única que nos permite conocer. Y esa es la última etapa de la evolución del alma. La contemplación infusa de la substancia de la fe cristiana es el descenso de Dios en el hombre, que San Juan describe como: oh toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado. Esto lo dice en la llama de amor vivo. Y el Bhagavad Gita también nos dice lo siguiente: sabe, oh Pandava, que aquello que se llama la renunciación es en verdad el yoga. Aquel que no ha renunciado a la imaginación del deseo no puede convertirse en yogi. Entonces, después de que el discípulo ha atravesado la noche oscura, que el alma del discípulo ha atravesado la noche oscura por medio del proceso de cesar las modificaciones de la mente, el Raja Yoga lo deposita en la otra orilla, esta vez ante un aspecto positivo que es la contemplación infusa. Y en el curso de este viaje de transformación, el alma ha pasado del estado de la necesidad de una purificación a la completa acción sobrenatural de la gracia de Dios, y ha llegado como al punto en que la realidad se revela por sí misma. Dice San Juan de la Cruz: oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan punto a su querido. Entonces, vemos que el estado anterior al samadhi es la meditación. Y San Juan de la Cruz también nos habla de que hay que abandonar la meditación discursiva. Él la llama meditación discursiva porque aún están las imágenes en la mente, aún hay estímulos y aún hay, digamos que, condicionamientos, etcétera, para poder entrar a esa unión con lo divino. Y entonces pensamos, pues digamos que la idea de abandonar la meditación puede resultar difícil de digerir para quienes llevan a cabo esta práctica, claramente. No obstante, en la lectura de, digamos, dentro de los textos vishnuitas, por ejemplo, se menciona que hay un momento en que la meditación debe ser abandonada, porque durante esta el alma todavía está en activo y la actividad todavía viene del ego. La meditación sirve para preparar ese campo de la contemplación infusa, que es el samadhi. Y cuando esta sucede, cuando finalmente llega esa fusión, la meditación cesa por sí misma, porque ya no hay ego, ya no hay modificaciones de la mente. En la meditación todavía hay un elemento mental involucrado. Y cuando esto cesa, cuando ya hay unión total con la fuente, pues ya esto no forma parte automáticamente. Pero efectivamente la meditación habrá servido para crear un hábito, para crear ese contexto, y como lo llama San Juan de la Cruz, para crear un hábito de amor. Dice San Juan de la Cruz: el alma en este tiempo tiene el espíritu de la meditación en sustancia y hábito, porque es de saber que el fin de la meditación y discurso en las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios. Y cada vez que por la meditación el alma saca, es un acto. Y así como muchos actos en cualquier cosa vienen a engendrar hábito en el alma, así muchos actos de estas noticias amorosas que el alma ha ido sacando vienen por el uso a continuarse tanto que se hace hábito de ello. Entonces, esa digamos que es el valor y el sentido de la meditación. Pero tenemos que ir más allá. Ese conocimiento o esa vista amorosa de Dios es idéntica a la intuición metafísica. Solamente Buddhi, nuestra naturaleza superior, la intuición, la real intuición espiritual, nos permite penetrar las regiones universales. Lo particular es el campo de la mente, de nuestras reacciones emotivas, y es una fuente de errores, mientras la intuición, donde opera Buddhi, se convierte en Dios por participación, y digamos que ahí podríamos hacer un paralelo con la fórmula védica que dice: tú eres aquello. Ahí tú se convierte en aquello.
Y ya para concluir, el yoga y la visión mística de San Juan de la Cruz apuntan pues a la realización del estado no dual de la existencia, que trae un sentido de pertenencia al mundo con un profundo bienestar, con una satisfacción, una plenitud, paz, alegría, libre de miedo, de apego. Todo el progreso y el poder están en cada hombre, dice Swami Vivekananda. La perfección está en la naturaleza de cada hombre, solo que se le impide tomar su curso apropiado. Entonces, esa subida al Monte Carmelo realmente es un volcarse hacia dentro de nosotros para conectarnos con lo superior que ya está dentro de nosotros. Patanjali declara que el verdadero secreto de la evolución es la manifestación de la perfección que ya está en cada ser. La noche oscura del alma tiene una cualidad espiritual que trasciende las preocupaciones de nuestra vida diaria. Es el hambre espiritual lo que nos motiva a buscar el alimento metafísico o espiritual para nuestra alma. Y cuando nos embarcamos en la jornada de la realización espiritual, llega un momento en el que necesariamente vamos a experimentar la noche oscura del alma. Porque es un estadio necesario para lograr esa unión divina. Y ese momento en nuestro camino sucede cada vez que perdemos el equilibrio, el centro, cada vez que perdemos nuestro norte en el camino de ascenso a lo divino, en el Tao, podríamos decir. Y si volvemos hacia el templo de Annie Besant, ella decía que inclusive hay momentos en que algunas almas parecen que echan para atrás y es porque no tienen claro ese norte, pero una vez que el norte se tiene claro, por más tortuoso que sea el camino, porque claramente si se toma el atajo, no se sigue yendo en círculos alrededor de la montaña, pues el atajo va a ser mucho más difícil de hollar, hay que ir más los círculos van de a poco, pero el atajo requiere un esfuerzo. Si lo ponemos, hacemos la analogía físicamente, si estamos subiendo una montaña y tenemos que subir derecho a la cima y es muy empinada, pues nos va a costar mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero precisamente es el camino a seguir y es la noche oscura del alma. Y ahí es que se da la muerte del ego. La noche oscura del alma es la muerte del ego. El alma se purga de todo aquello que no es divino. Y podría decirse que es tanto un nacimiento como una muerte, porque es la muerte a todo lo que implica lo externo y un nacimiento a lo interno y a lo verdaderamente fundamental. Entonces, este camino nos lleva a tomar conciencia de que es importante volver nuestra atención hacia las cosas interiores y realmente tratar de conectarnos con el amado, la amada que se une con el amado, que son las palabras que San Juan usa en su poesía. La amada vendría siendo el alma, el amado es el ser supremo con el que se une. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Qué pena todos los inconvenientes técnicos que tuvimos, pero bueno. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, Catita. Una belleza tu presentación.